Max Verstappen fue construido para ganar, y eso casi lo destruye. Antes de los títulos, antes del dominio, existía un sistema que no perdonaba errores, y un niño que no podía cometer ni uno solo. Esto no es la historia de cómo conquistó la Fórmula 1, es la historia de lo que tuvo que perder para lograrlo. Su mundo no nació del sueño, ya estaba decidido. Los motores llegaron antes que la elección, los tiempos por vuelta importaban antes que el juego. El automovilismo no se le presentó, lo rodeaba. Jos Verstappen había llegado a la Fórmula 1 y se fue sin cerrar su historia. Esa historia no desapareció, volvió a casa con él. El entrenamiento reemplazó la rutina, los errores se corregían al instante, al mal resultado le seguía el silencio. La aprobación nunca estaba garantizada, el rendimiento era la moneda. A los 4 años, Max se subió a un kart, no como un juego, como una prueba. Las sesiones eran estructuradas, el progreso se medía, los errores se recordaban. La mejora se exigía de inmediato. No existía la idea de aprender despacio. Sophie Kumpen ofrecía contraste, instinto, sensibilidad, calma, sin amenaza. Pero el equilibrio no eliminó la presión, solo suavizó los bordes. El peso seguía ahí. Ese entorno no celebraba el esfuerzo, medía resultados. Ganar era lo normal. Todo lo demás creaba distancia. La infancia se adaptó a la preparación. La comodidad era innecesaria. La resistencia se volvió automática. Max no creció protegido de la presión, creció dentro de ella. La presión puede afilar el talento, pero cuando llega tan temprano, nunca se va en silencio. Ganar empezó pronto, y no se detuvo. Las carreras terminaban igual. Su nombre primero, los demás detrás. Dejaron de preguntarle si le gustaba, preguntaban qué seguía. Viajar reemplazó los fines de semana. La escuela se volvió opcional. Correr, no. Cada victoria estrechaba el camino. Cada derrota pesaba más de lo que debía. Nunca había tiempo para celebrar. Las expectativas llegaron sin ruido. Menos paciencia, más presión. Los errores dejaron de ser lecciones, se convirtieron en advertencias. Max no eligió que el automovilismo fuera su vida. Se decidió por repetición, por inercia, por ausencia de alternativas. Seguir ganando, seguir avanzando, seguir demostrando. La aventura no se anunció, cerró la puerta detrás de él. Los resultados siguieron, la sensación, no. Una curva fallada, una vuelta perdida, una sesión terminada antes de tiempo. El regreso a casa pesaba más que la carrera. No venían gritos, venía el silencio, y el silencio era peor. No temía perder un podio, temía perder la aprobación. Mientras otros descubrían quiénes eran, él aprendía que no podía fallar. La idea de dejarlo todo apareció, no como plan, como alivio. Pero irse ya costaba demasiado, y quedarse exigía más. No rechazó el camino, dudó. Y en este mundo, dudar es peligroso. Jos Verstappen no enseñó desde la comodidad, enseñó desde la exposición. El entrenamiento era constante, el clima no cancelaba sesiones, el cansancio no las acortaba. Los errores se corregían de inmediato. La corrección no era amable. Había un sistema, cumples o repites, fallas o empiezas de nuevo. El elogio era raro, el silencio común. Una vez, tras un mal resultado, el auto se detuvo en una gasolinera. Jos lo bajó del coche. Max se quedó solo. El auto se fue. Lo dejó ahí. Pasaron minutos, luego más. No era un error, era el mensaje. El auto regresó. La lección se quedó para siempre. Jos había llegado a la Fórmula 1 y se había quedado corto. Esa historia inconclusa llenó el espacio entre ambos. Cada vuelta era un recordatorio. Cada error la reabría. Esto no era crueldad sin propósito,
Era fe expresada a través de presión, del tipo que endurece o rompe. Max aprendió a resistir, a escuchar sin reaccionar, a absorber la crítica y seguir manejando. El miedo se volvió funcional, el dolor se convirtió en instrucción. Y el costo fue simple. No quedó espacio para la suavidad. La infancia no terminó de golpe. Se fue diluyendo. Los aeropuertos reemplazaron a las aulas, los hoteles a los dormitorios. Los amigos se volvieron temporales. Los horarios lo gobernaban todo. Las rutinas normales se desvanecieron. Los cumpleaños pasaban sin aviso. Los fines de semana se medían en vueltas, no en horas. La casa se volvió un lugar para volver a empacar. Max dejó de preguntarse qué se estaba perdiendo. No había tiempo para pensarlo. La preparación llenó cada espacio. La presión cambió de forma. Ya no se sentía externa. Vivía dentro de la rutina. Despertar, entrenar, correr, repetir. Hubo un momento en que la balanza se inclinó, no marcado por una victoria, no anunciado por adultos, solo una certeza. Esta vida no iba a pausar, no iba a reiniciarse. Otros caminos se cerraron sin ceremonia. Este no permitía regreso. Cuando se dio cuenta, la elección ya estaba hecha. Los resultados lo acompañaron hacia arriba. El karting dejó de ser local, luego dejó de ser indulgente. Rápidos, menos paciencia. Las victorias llegaron seguido, los campeonatos también. No dominio por espectáculo, dominio por control. Los rivales aparecieron y se quedaron. Nombres que se repetían en las hojas de tiempos. Ventajas mínimas marcaban la diferencia. Los errores duraban más. El apoyo creció, también la distancia. Equipos invirtieron, entrenadores aconsejaron. Las expectativas se endurecieron. La ayuda llegó con condiciones. Red Bull lo notó temprano. No potencial, resultados. El ascenso se aceleró. Los programas de desarrollo reemplazaron los pasos graduales. La presión se volvió profesional. Las amistades nacían rápido. La competencia las terminaba igual de rápido. La confianza era limitada. Todos estaban escalando. La atención pública llegó sin aviso. Los errores viajaban más rápido que el éxito. La crítica duraba más que el elogio. El progreso continuó. También el escrutinio. Cada paso hacia arriba quitaba margen. Cada prueba se sentía definitiva. «17 años. Fórmula 1. El anuncio cayó con fuerza. Demasiado joven, demasiado rápido, demasiado pronto. El paddock reaccionó antes que él. Los récords llegaron de inmediato. El piloto más joven, el anotador de puntos más joven. Los números viajaron más rápido que la comprensión. El entorno cambió de la noche a la mañana. Los veteranos observaban de cerca. Los errores eran esperados. Las cámaras los esperaban. Nada se desaceleró para acomodar su edad. Las reuniones eran técnicas, el feedback directo, las consecuencias inmediatas. En pista, el respeto debía tomarse. No se regalaba espacio. Cada movimiento era juzgado distinto por quien se suponía que debía ser. Fuera de pista, la crítica era diaria. Los medios cuestionaban su preparación. La presión se duplicó. El silencio siguió siendo la respuesta. Se sentía fuera de lugar. No dio un paso atrás. La preparación se volvió supervivencia. Cada vuelta era prueba. Cada llegada defensa. Esto ya no era desarrollo. Esto era exposición. La primera victoria llegó temprano. España, 2016. 18 años. Un ascenso que pocos esperaban. Un asiento que otros querían. Se apagaron las luces y nada lo esperó. Lideró, defendió, ganó. Los récords llegaron de inmediato. El ganador más joven. La reacción se dividió. Para algunos, destino. Para otros, un timing imprudente. El impulso no eliminó la inestabilidad. La velocidad trajo errores. Los errores, accidentes. La paciencia se agotó rápido. Cada error pesaba más que el resultado.
¿Aprendió rápido o aprendió en público? Para 2021, la pelea cambió de forma. Ya no era solo ritmo, se volvió psicológica. Lewis Hamilton al frente. Cada fin de semana se sentía como un juicio. Cada decisión se convertía en declaración. La temporada se comprimió. La presión se apiló. Los incidentes borraron el margen. Ninguno retrocedió. Abu Dhabi fue el final. Todo descansaba en una carrera, luego una decisión, luego una vuelta. El relanzamiento reescribió el resultado. El título cambió de manos en segundos. La celebración llegó al instante. El ruido también. Las preguntas siguieron al trofeo. La duda siguió a la victoria. Max Verstappen, you are the world champion. The world champion. Ganar no trajo alivio, trajo peso. Esa temporada se llegó a algo permanente. Exigió más que talento. Exigió resistencia bajo escrutinio. Cruzó la meta como campeón. No salió igual. El campeonato fue confirmado. El trofeo llegó. El ruido también. La celebración parecía obligatoria. El alivio, no. La temporada había pasado factura. Desgaste físico, exposición mental. Cada momento se repetía. Cada decisión se cuestionaba. La victoria no borró la presión que la creó. El reconocimiento llegó desde todos lados. La aprobación llegó tarde y sin pausa. Las expectativas cambiaron al instante. Un título no era suficiente. El siguiente ya se estaba discutiendo. Con distancia, el costo se volvió claro. El enfoque se había estrechado demasiado como para volver a abrirse. Las relaciones se ajustaron. El descanso se sentía temporal. La paz seguía siendo condicional. Entendió lo que había ganado y también lo que no podía devolver. El título no cerró el capítulo, cambió las condiciones. Esto no era un final, era permiso para ser puesto a prueba otra vez. Desde afuera, las temporadas que siguieron parecían fáciles. No lo fueron. Entre 2022 y 2024, los títulos se acumularon, los récords cayeron. Ganar se volvió lo esperado. Y esa expectativa traía su propia presión. La forma de manejar cambió. Menos reacción, más anticipación. La agresividad seguía ahí, pero estaba controlada. Los riesgos se calculaban, el caos se evitaba. Los errores se volvieron raros. Y cuando aparecían, eran contenidos. Muchas carreras se ganaban antes de las últimas vueltas. El control reemplazó la urgencia. La atención pública se intensificó. El elogio se volvió rutina. La crítica buscó más. El silencio siguió siendo la respuesta. El liderazgo se volvió necesario. Los compañeros siguieron. Los ingenieros confiaron. La responsabilidad creció más allá del cockpit. El desafío cambió de lugar. Mantenerse afilado, mantenerse motivado, evitar la complacencia. La dominancia es frágil cuando se defiende. El éxito dejó de sentirse nuevo. La presión, no. Esta etapa no trataba de demostrar velocidad, trataba de sostenerla. En 2025, algo cambió que las carreras nunca habían tocado. La paternidad llegó sin ruido, sin cuenta regresiva, sin preparación que realmente importara. La responsabilidad fue inmediata y permanente. En casa, el ritmo se desaceleró, la atención se desplazó hacia afuera. Por primera vez, el rendimiento no era la única medida que contaba. Penélope ya formaba parte de su vida. Su presencia introdujo paciencia, rutina, una razón para estar presente y no solo preparado. La llegada de su hija lo profundizó todo. La protección reemplazó la urgencia. Esto no lo debilitó, cambió la perspectiva. Momentos antes llenos de análisis fueron reemplazados por quietud. La presión seguía ahí, pero ya no lo definía todo. El pasado no desapareció, se aflojó.
Pudo ver con más claridad lo que lo había moldeado. La distancia, el silencio, las exigencias. Ahora las entendía desde el otro lado. Las carreras le enseñaron a resistir. La familia le enseñó a quedarse. El competidor seguía ahí. El centro había cambiado. La temporada 2025 no colapsó. Resistió. El auto era imperfecto, el balance inconsistente, el ritmo poco fiable. El desarrollo se estancó. Cada fin de semana exigía compromiso. Extrajo todo lo que el auto podía dar. Nada más, nada oculto. El talento se encontró con el límite una y otra vez. Los puntos llegaron lento, las diferencias se acortaron. La pelea se mantuvo viva más tiempo del esperado. Al final, la diferencia fue de 2 puntos. No por error, porque la maquinaria define techos. Y el coraje no puede reescribir la física. Llegó el segundo lugar. No derrota, resistencia. Las preguntas aparecieron de inmediato y se quedaron. 7 títulos siguen siendo la referencia. Schumacher lo alcanzó. Hamilton lo igualó. La historia sigue abierta, los caminos también. La temporada 2025 terminó sin cierre. La historia, no. ¿Será Max Verstappen capaz de igualar los 7 títulos de Michael Schumacher y Lewis Hamilton? Eso solo el tiempo lo dirá.